Qué hermoso es alabar al Señor. Qué hermoso es poder disfrutar de la adoración por medio de las alabanzas. Poder oír la voz de Dios hablando a nuestra vida por medio de las alabanzas. Por lo tanto, alabar al Señor siempre es un privilegio, siempre es una bendición. Y queremos dar a cada uno de ustedes, a los que se han ido integrando poco a poco en nuestra plataforma, darles una cordial bienvenida a este culto que esperamos reiterar la bienvenida que ya dimos hace un rato, reiterar la bienvenida para que ustedes se sientan también a gusto compartiendo la palabra del Señor con nosotros. Y también dar la bienvenida a los hermanos que nos ven a través de Facebook Live. También decirles que es un placer estar con ustedes a través de esa plataforma para poder llegar a distintos lugares y a distintos hogares que anhelan oír de la palabra del Señor. Estamos transmitiendo en vivo desde, en este caso, por el tema de la cuarentena, desde mi casa. Esperamos en el Señor que cada vez vayamos acercándonos más unos con otros y poder compartir este tiempo. Así que, bienvenidos hermanos, que Dios les bendiga, qué grato es estar con ustedes. Y quiero partir con ustedes en una oración que ya hemos hecho, pero sin embargo creo que es bueno volver a hacerlo para compartir la palabra de Dios, especialmente orar por aquellos que están enfermos todavía, como nuestra hermana María Lavena y otros que ya están recuperándose, la mamá de nuestra hermana Jimena y Nostroza también, que está aquejada de salud allá en el sur. Esperamos en el Señor que puedan recuperarse, que puedan sanarse y que la gracia de Dios les acompañe. Señor, en el nombre de Jesús, yo te ruego que tu gracia soberana sea en la vida de aquellos que están aquejados, en lo físico, de su salud física. Padre, en el nombre de Jesús, pon tu mano sobre ellos. Pon tu mano de amor, de misericordia sobre la vida de cada uno de nuestros hermanos. Que tu gracia, que tu amor, que tu poder les alcance y que ellos puedan sentir que tú estás ahí, que tu amor maravilloso se manifiesta en la vida de cada uno de ellos. Padre, obra en sus cuerpos, especialmente en esta hermana, la mamá de Jimena, Señor, que está con un cáncer ya en grado 4. Padre, solo tú di tu palabra. Tú tienes tu palabra, como estudiamos esta mañana. Tú eres el Dios que se nos revela con autoridad y con poder, y la obra puede ser hecha. Encomendamos a ti la vida de esta mujer que sufre, que se duele, y a su familia también, para que tú hagas tu perfecta voluntad en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Saludamos a los que han estado de cumpleaños esta semana. Y también a los que han estado de aniversario de boda. Hermanos, que Dios les bendiga rica y abundantemente a cada uno de ustedes en este tiempo. Y que el amor de Dios, que la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes. Que el Señor les acompañe en todo este tiempo y ustedes puedan sentir que no están solos, que Dios está allí. Vamos a entrar en este estudio, en este mensaje de la palabra de Dios. Saben que nuestra sociedad es una sociedad que necesita nuevos parámetros para poder compararse, para poder mirarse. Nuestra sociedad necesita creyentes que impacten la sociedad. Este mundo en el que nosotros estamos, es necesario que se levanten hombres y mujeres que impacten en la sociedad. La historia de Chile y del mundo está plagada de hombres y mujeres que fueron un real aporte e impacto en la sociedad en el tiempo en que a cada uno de ellos les tocó vivir. Podríamos colocar una larga lista de ellos. Sin embargo, creo que basta con señalar que muchas vidas fueron salvadas por aquellos personajes. Ahora bien, quiero leer la palabra de Dios para entrar en el mensaje del Señor. En el libro de Romanos, capítulo 6, versículos 1 al 23, dice la palabra del Señor así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto,
que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que viviremos también con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea el Señor y gracias por su palabra que trae bendición a nuestra vida. Al introducirnos en las páginas de la Biblia, por supuesto que también encontramos muchos personajes que impactaron la sociedad donde ellos vivían. Solo mencionaré en esta introducción algunos de ellos. Por ejemplo, Moisés, el gran legislador, el que pudo conducir al pueblo de Israel por el desierto, llegando muy cerca de la tierra prometida, y que más bien por un acto del momento no pudo ingresar a ella, un acto frente a Dios, por supuesto. Un gran hombre de Dios, y que la historia bíblica nos registra para que nosotros nos sintamos inspirados por él. Él pudo impactar la sociedad donde vivía. Josué, el gran guerrero que terminó el trabajo iniciado por Moisés, este hombre de armas que se levantó como el líder que condujo al pueblo de Dios hacia la tierra prometida. Él trajo impacto a su sociedad. José, un joven que vendido por sus hermanos llegó a ser gobernador de Egipto, logrando así salvar del hambre a su familia, y no solo a su familia, sino a todo Egipto y a toda nación que venía hasta ellos para comprar alimentos. José fue un hombre que impactó la sociedad donde él vivía. Daniel, un muchacho cautivo que logró vencer los obstáculos que le pusieron los enemigos de Dios, pero que sin embargo decidió junto a sus amigos no contaminarse con la comida del rey, y que por tanto Dios lo usó para honra y gloria de su nombre. Esther, una muchacha que a la vista de los demás no tenía muchas oportunidades en la vida, sin embargo Dios la usó para bendición y liberación de su pueblo. En fin, podríamos seguir mencionando personajes que impactaron el mundo, no solo en ese tiempo, sino también en el nuestro. Si miramos el pasado, podríamos perfectamente decir que un grupo de hombres y mujeres que tomaron la decisión de formar lo que hoy conocemos como la Segunda Iglesia Bautista de Santiago, lograron sin duda
impactar la ciudad, impactar la sociedad e impactar la vida de muchas personas que llegaron a conocer a Jesucristo como su Salvador, como su Señor. Ellos, esos hermanos, decidieron primero morir al pecado para dar lugar a Jesús, quien transformó totalmente sus vidas, y por medio de ellos y a través de ellos y con ellos impactar la sociedad, el barrio donde ellos estaban. Esto es, por cierto, un gran desafío para nosotros, que nos toca vivir en una sociedad totalmente distinta, una sociedad que busca alejarse más y más de Dios. Y también una sociedad que se enclautra en sí misma y que cada uno quiere, ojalá, vivir solamente él, sin tener la presencia de nadie más. Una sociedad que se aleja de Dios y que de verdad no le interesa a Dios. Una sociedad que, como resultado de su pecado y de su alejamiento de Dios, comete atrocidades que, como diría el salmista, horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Hermanos amados, horror se apoderó de mí, dice el salmista. ¿Cómo no ha de causarnos horror que niños mueran a causa de la maldad de los hombres de la forma más atroces que podamos imaginar? Hermanos amados, no es posible una sociedad tan lejos de Dios. Es una sociedad que necesita ser impactada por hombres y mujeres que buscan al Señor. Cada día, hermanos, las noticias nos levantan una y otra vez diferentes personas atentando contra la vida de hombres, de mujeres, de niños inocentes. Es un horror. Esto debe causarnos horror y un llamado de atención a nuestra vida. Muchas veces estamos a la espera que el Señor regrese para que nuestro cuerpo mortal se vista de inmortalidad, como dice el apóstol Pablo. Pero, amados míos, amados hermanos de la Segunda Iglesia Bautista y amados hermanos en general, el deseo de Dios es que, siendo transformados por el poder de la sangre de Jesús, así entonces comencemos a vivir una vida nueva que impactará total y absolutamente nuestra sociedad. Pero nos preguntamos, y nos vamos a seguir preguntando durante este sermón, ¿cómo han de ser los hombres que impacten esta sociedad? ¿De qué manera estos hombres deberán actuar en la sociedad? ¿De qué manera los creyentes debemos actuar en nuestra sociedad? Lo primero que tenemos que hacer, y nos dice el texto en el libro de Romanos, en el pasaje que acabo de leer, del texto 1 al 23, pero el texto 13 dice lo siguiente: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hermanos amados, el llamado de Dios es que los creyentes de hoy, los creyentes de este siglo, vivamos una vida santa. Impactaremos nuestra sociedad si nos alejamos del pecado, si nos apartamos de él. Dios, hermanos míos, no nos apoyará. Dios no respaldará nuestro actuar si no estamos cerca del Señor. Pero debo decir en primer lugar de que Dios estará con nosotros si somos santos. Si no decidimos morir al pecado y a sus pasiones, entonces Dios no podrá hacer lo que tiene planeado para ti, amado hermano. Dios no puede hacer todo lo que tiene en su mente. Y en la mente de Dios hay cosas maravillosas para tu vida. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, Dios tiene algo glorioso para hacer contigo. Dios no lo podrá hacer si no decides ser santo para el Señor. El apóstol Pablo diría en 1 Corintios, en el capítulo 10, versículo 13, lo que quiero compartir con ustedes esta mañana. Y dice la palabra del Señor así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermanos míos, nuestra vida en santidad será suficientemente capaz para soportar las tentaciones que el diablo ponga delante de nosotros, porque con Cristo seremos más
más que vencedores, porque con Cristo seremos triunfantes y con Él iremos a la gloria eterna. Pero mientras estemos aquí, tenemos que impactar la sociedad, el lugar donde nosotros estamos viviendo. Hermanos míos, nosotros tenemos también que alejar. Si nuestra mente se aleja de Dios, entonces, hermanos, el diablo hará estragos en nosotros. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos de Filipo, les dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Cambiemos el chip de nuestra vida, hermanos amados, y comencemos a alejar nuestra mente del pecado, de los pensamientos inicuos que nos apartan de Dios, y comencemos entonces a solo pensar en la grandeza, en el poder de Dios, en lo que Dios puede hacer con tu vida y con la mía. Si nuestra mente se aleja de Dios, entonces estaremos perdidos. Si nuestros pensamientos se alejan de Dios, entonces estaremos yendo por un camino equivocado. Si nuestra mente, hermanos míos, no se cruza con la mente de Dios, entonces no podremos agradar a Dios en todo lo que deseamos. También debemos reconocer que tenemos un cuerpo que nos impulsa al pecado. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, en el capítulo 7, el versículo 24, dice lo siguiente: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El pecado afectó la vida del ser humano. El pecado afectó y nuestro cuerpo es impulsado a la maldad. Pero, hermanos míos, podremos ser santos para la gloria del Señor. Podremos vivir en santidad para su honra y para su gloria. El escritor Mateo también nos señala en el capítulo 5, allí en el Sermón del Monte, que ustedes conocen muy bien, pero él dice lo siguiente. Dice, capítulo 5, versículos 27, una mujer que viene a tocar el borde del vestido del Señor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Bendito sea el Señor. Ella estuvo dispuesta a acercarse a Jesús porque sabía que Jesús era distinto, era diferente, y la vida de Jesús estaba impactando la sociedad en la que él estaba. Cuanto más nos alejamos de Dios, más aún iremos acercándonos al pecado. Cuanto más nos alejamos de Dios, más cerca estaremos de defraudar al Creador, al Dios Todopoderoso. Sin santidad, dice el escritor a los Hebreos, sin santidad nadie podrá agradar a Dios. Necesitamos vivir en santidad y así entonces poder agradar a aquel que nos llamó. El escritor a los Hebreos dice en el capítulo 12, versículo 14, seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual ninguno agradará a Dios. Sin santidad nadie agradará ni verá a Dios. Hermanos, nuestro desafío ha de ser constante cada día, agradar a nuestro Dios. Por lo tanto, apartemos nuestro cuerpo del pecado, apartemos nuestra mente de las cosas que nos desvían del corazón de Dios, apartemos nuestro ser para agradar a aquel que nos llamó y para que podamos verlo cuando Él venga en las nubes y nosotros podamos ir a su encuentro. Entonces, dice la palabra del Señor, verán al Hijo del Hombre viniendo y nosotros le veremos cara a cara y nosotros estaremos allí para presentarnos delante del Señor. Sin santidad nadie agradará a Dios. Dios estará con quien decide apartarse del pecado. Sin duda, Dios estará con aquel que decide apartarse del pecado, con aquel que decide dejar una vida de pecado, aquel que hoy me está escuchando. Si usted hoy día me está viendo y aún no ha hecho una decisión por Cristo, aún no ha decidido abandonar el pecado para vivir una vida con Cristo, quiero decirle que hoy, ahora es el día de salvación de Dios para usted. Hoy es el día que Dios tiene para que usted deje el pecado, deje el mundo y siga a Cristo, como decía una alabanza. Y entonces podrá vivir una vida distinta, porque Dios estará con nosotros si somos santos.
cambiemos también nuestra forma de hablar. Cambiemos también nuestra forma de expresarnos. Muchas veces actuamos igual que los demás y actuamos de la misma manera. No agradamos a nuestros padres. Tratemos bien a nuestros ancianos, a nuestros padres, a nuestros hermanos. Cambiemos nuestro lenguaje, honremos a Dios. Honremos a Dios con nuestra lengua. Glorifiquemos el nombre del Señor. Adorémoslo como Él se lo merece. ¿Cómo entonces? Seguimos preguntándonos, ¿cómo deben ser quienes impacten la sociedad? Y en el texto 14 del capítulo 6, el apóstol nos da la respuesta a esta pregunta también. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es decir, seamos distintos, seamos diferentes. Primero, no importa lo que otros hagan, tú simplemente sigue la voluntad de Dios. No vivamos, hermanos, según el modelo de este mundo, un modelo que está perdido, un modelo que está oscuro, un modelo que está manchado por el pecado. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar, con una nueva manera de ver el mundo, y por lo tanto podremos entender y aceptar lo que Dios quiere, porque lo que Dios quiere es bueno y es perfecto. En el mismo libro de Romanos, el capítulo 12, versículo 2 dice lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo. Hermanos, los tiempos que nos toca vivir no son los que nosotros tenemos que aceptar. Hermanos, el mundo hoy día, las leyes de nuestra sociedad atentan contra lo que está escrito en la palabra de Dios, y nosotros debemos buscar agradar a aquel que nos llamó, aquel que nos salvó, aquel que nos rescató, aquel que nos libró del pecado. No podemos estar de acuerdo con las atrocidades que ocurren en el mundo, con las leyes que se aprueban y que van en contra de lo que la palabra de Dios dice. Pero también en este ser diferentes, quiero decirles que los que le rodean necesitan a Jesús. Amigos y hermanos, los que están cerca tuyo, los que están alrededor tuyo, esos necesitan a Jesús. El escritor Lucas nos registra lo siguiente en un evento de Mateo, por ejemplo. Mire lo que dice el texto de Lucas en el capítulo 5, el versículo 29. Lucas, este escritor que nos registra en orden, como él dice las cosas que él cree que debe hacer. Dice, y Leví, le hace Mateo también, y Mateo le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Cuando Mateo fue llamado por el Señor simplemente le dijo a Mateo, sígueme. Pero Mateo dice, pero Señor, tal vez en un lenguaje coloquial que hoy día podríamos nosotros colocar, Mateo pudo haberle dicho, Señor, pero mira, hay gente a mi alrededor, hay amigos, hay personas que yo conozco, Señor, que necesitan de ti. Yo quiero que tú estés con ellos, yo quiero que tú les hables, yo quiero que tú les testifiques, yo quiero que tú, Señor, te reveles a ellos y les muestres el camino a la santidad y a la vida con Cristo. Mateo fue un embajador para sus amigos, les presentó a Jesús, él llevó a Jesús hasta el lugar donde ellos estaban, que si bien es cierto para los fariseos y los saduceos y todos los que estaban en contra de Jesús, este era un mal camino. Pero Jesús escogió estar allí con los que estaban enfermos de pecado, porque necesitaban a Jesús, necesitaban al Señor. Nuestra sociedad necesita de hombres y mujeres que impacten el mundo en el que vivimos. Tus amigos necesitan de amigos que los impacten, pero los impactarás en la medida que les presentes a aquel que puede transformar sus vidas, y ese se llama Jesús. Por lo tanto, una reacción lógica es que mantengas a tus amigos, a tu barrio, al edificio donde vives, que los mantengas en oración. Ora por ellos, ora por cada uno de ellos en el nombre del Señor. Mantén una vida de oración, porque los que te rodean necesitan a Jesús. La Biblia dice que cuando Jesús caminaba por las ciudades, él sentía mucho dolor en su corazón, porque los veía desamparados, como ovejas que no tienen pastor.
¿Te das cuenta cómo va esta sociedad? No te conformes al siglo, no te acostumbres a ver las atrocidades, ya no te acostumbres a ver las noticias en la televisión y que no pasa nada, y no digas simplemente el mundo va de mal en peor. Haz algo para que el mundo pueda ser cambiado, y eso puede ser a través de lo que tú estás haciendo, a través del trabajo de tu iglesia, a través de la obra misionera, a través de lo que podemos hacer con otros y llevarlos a Cristo el Señor. Decide vivir la vida que Dios espera, y los demás también esperan y verán a Cristo en ti. Decide, amado hermano, vivir en santidad. Decide, dice que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Pero no solo se lo propuso, sino que habló con las personas indicadas y le dijo: yo no quiero comer esa comida, yo no quiero contaminarme con esa comida, yo quiero, pero cuando tú vuelvas a verme te darás cuenta que se ve distinto. Y claro, porque Dios estaba con él y Dios lo bendijo. Hermano mío, decide vivir la vida que Dios espera de ti, y los demás no podrán ver a alguien más que no sea a Cristo dentro de ti. No te canses, sigue luchando, porque aunque parezca que la batalla está perdida, Dios te dará la victoria. Muchas veces pensamos que con algunos amigos ya no hay nada más que hacer, simplemente tenemos que abandonarlos y dejarlos, pero no te canses, sigue luchando, sigue esforzándote, sigue trabajando para que de alguna manera, en algún momento, la palabra de Dios impacte la vida de aquellas personas. Decide salir del común denominador de la gente, y los demás verán que eres distinto. Los demás se darán cuenta que tú no eres igual a todos. Nos seguimos preguntando, ¿cómo deben ser las personas que cambien la sociedad? El texto 17 del apóstol Pablo a los Romanos nos dice lo siguiente: y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Seamos herederos, pero herederos obedientes a Dios. Si deseas ver la gloria de Dios en tu vida, decide ser obediente. Toma la decisión hoy día, mi amado hermano. Tomemos la decisión hoy día de seguir en obediencia al Señor. Lo que Dios ha determinado hacer con la segunda iglesia bautista y con los creyentes en el mundo, siempre será lo mejor. Lo que Dios ha determinado hacer con tu familia es lo mejor. Lo que Dios ha determinado hacer con tus hijos es lo mejor, hermano. Deja a tus hijos en las manos de Dios y Dios hará maravillas con ellos. Pon a tus hijos en las manos del Señor y Dios transformará la vida de ellos. Solo Cristo puede hacerlo. Solo el Señor lo hará. Pero no temas, no dudes. Dios lo hará. No temas, no tenga miedo, no se turbe tu corazón. Cree en el Señor Jesucristo y verás que Dios hará maravilla alrededor tuyo. Hermano, da el paso para vivir siempre una vida maravillosa, una vida con una experiencia espiritual. Hermano, atrévete a vivir una experiencia espiritual con el Señor. El Dios Todopoderoso quiere tener una relación espiritual contigo. Atrévete a vivir cada día en la presencia del Señor. Decide vivir una experiencia espiritual con el Señor. Si eres obediente, obviamente vivirás en libertad. Si actúas en obediencia, vivirás en libertad. Aunque los que te rodean no estarán a gusto, no estarán conformes como tú eres, no importa, tú estás agradando al Señor. El único que sabe, el único que conoce lo que es mejor para ti es Dios. Él vino para darte una vida, pero una vida en abundancia. Dios te llama hoy para que puedas aprovechar tu vida al máximo. Aprende a servir. Sé un siervo de verdad
y no para que los demás lo vean. La palabra del Señor dice lo siguiente: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar, texto 19, porque no hago el bien que quiero. No hago lo que quiero, sino lo que no quiero. Pero el apóstol Pablo dice también, en el capítulo 6, versículo 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais? ¿Qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Sé un servidor humilde. Desecha el orgullo y la vanidad. Apártate de todo aquello y mira solamente a aquel que te llamó. El evangelio es total y absolutamente para los humildes, para los que con humilde corazón, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, dice la palabra del Señor. La evidencia más clara que eres un creyente que impacta su sociedad es que vives en santidad. Si vives en santidad, impactarás la sociedad donde tú estás. Deja que Dios guíe tu vida y haga lo que Él quiere. Maravilloso y eterno Dios, todopoderoso Señor, ayúdanos a vivir en santidad. Queremos impactar nuestra sociedad. Queremos impactar el lugar donde estamos insertos cada uno de nosotros y que tu gloria se manifieste a través de nuestra vida. Señor, toma nuestras vidas y úsalas para la honra y gloria de tu nombre. Padre amado, que tu gloria se manifieste en cada uno de nosotros, que tu gloria se manifieste en nuestro ser y en lo que somos, porque tú eres el único digno de ser alabado para la honra y gloria de tu nombre. Amén y amén.